Hola, muy buenas. Bienvenidos aquí al... ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Bienvenidos aquí al Ágora de Madrid de Ciencia. Me voy a empezar por presentar. Mi nombre es Jesús Maiza Pellaniz. Soy astrofísico y en concreto soy investigador científico en el Centro de Astrobiología aquí en Madrid. Y os voy a dar una charla sobre la Tierra plana en la Edad Media, mito o realidad. Os podéis preguntar qué tiene que ver esto con la astrofísica. Y bueno, aunque es un tema obviamente de la esfericidad de la Tierra, es un tema de astrofísica, este es un tema sobre todo de historia de la ciencia y sobre un mito bastante persistente. Y estoy aquí representando a la Sociedad de Científicos Católicos, que tiene un stand, para los que no lo sepáis, que está por ahí en el otro pasillo, y si lo queréis visitar después de la charla. Muy bien, entonces, lo primero que os pongo esta diapositiva es de lo que no voy a hablar, ¿de acuerdo? Esta representación que tenéis aquí es lo que se llama el mito moderno de la Tierra plana, que es la idea actual persistente entre algunos de que la Tierra es plana. Pero para que veáis lo curioso que tiene esto desde mi punto de vista, llevo casi 20 años dando esta charla y cuando empecé a dar esta charla, esto directamente no existía. El mito de la Tierra plana moderna es una cosa bastante reciente, es un asunto de la última década y del que, repito, no voy a hablar en absoluto, ¿vale? En cambio, lo que os voy a hablar es del mito antiguo de la Tierra plana, que es otra historia completamente distinta. Entonces, hay varias formas de formular este mito, pero os lo he puesto aquí con un texto que lo resume bastante bien. Colón tuvo que luchar contra la ignorancia y los prejuicios de los consejeros de los reyes católicos, la Inquisición, para convencerles de que la Tierra era esférica, porque entre el 400 y el 500 después de Cristo, todos en Europa o todos los cristianos pensaban que era plana, ¿vale? Y luego sigue un poco el texto. Esta es la exposición del mito. Esto no está sacado de ninguna página web rara ni nada. Este señor que veis ahí, John Ukra, era un astrofísico profesional que escribía en Discover, que es una de las revistas de divulgación más importantes en Estados Unidos. Esto, es más, este tipo de textos podéis buscar por internet y os encontráis a todo tipo de divulgadores de la ciencia que os dicen esto. Bueno, esto es completamente falso, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver y en el poco tiempo que tengo os voy a explicar por qué. Lo primero, vamos a pensar, ¿qué se creía en la Edad Media? ¿De acuerdo? Bueno, en la Edad Media, el filósofo de referencia, sobre todo en la Edad Media tardía, era Aristóteles. Era el que se enseñaba en todas las universidades, era el filósofo oficial, si lo queréis llamar de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues Aristóteles tiene un libro que se llama De Caelo. En De Caelo da 3 pruebas de la esfericidad de la Tierra. Las 3 pruebas son perfectas, completamente válidas hoy en día. Dice que cuando un barco va hacia el horizonte, primero desaparece el casco y luego desaparece la vela. La segunda prueba que dice es que hay estrellas que se ven en Egipto que no se ven en Grecia. Que es, en efecto, a distintas latitudes se ven distintas estrellas. Y la tercera, que es la más bonita de todas, y que de hecho tiene referencia, ya que aquí hay tantas cosas de eclipses, que es que cuando se produce un eclipse, no de Sol, sino un eclipse de Luna, la sombra de la Tierra se proyecta en la Luna. La sombra de la Tierra durante un eclipse siempre es un círculo. La única forma geométrica cuya sombra siempre es un círculo es una esfera, luego la Tierra es una esfera. ¿De acuerdo? Eso lo decía Aristóteles. Esto es lo que se enseñaba en las universidades del siglo XIII, XIV, XV. ¿De acuerdo? La otra referencia importante es que Claudio Ptolomeo, que como sabéis, no solamente era el astrónomo de referencia, sino el geógrafo de referencia. Escribió un libro de astronomía llamado Sintaxis y otro de geografía llamado Geografía, que mide el diámetro de la Tierra, da coordenadas, y de estos son los libros que todo el mundo usaba en las universidades. Estas son las 2 pruebas más obvias, pero si os leéis a San Agustín o a Santo Tomás, que eran los filósofos católicos posteriores a la época de los apóstoles más importantes, los dos dicen que la Tierra es esférica. O si os vais, por ejemplo, a Dante Alighieri, que hay quien os puede decir que es el escritor medieval más leído y más conocido, si os leéis cómo está el infierno está en el centro de la Tierra. La Tierra es una esfera y para viajar al infierno baja hacia el centro, ¿de acuerdo? Entonces, es eso y hay muchas más. Esto aparece en la Divina Comedia, pero de hecho, por ejemplo, otra cosa que tenéis aquí, esto que veis aquí es el orbe que tenían de representación los reyes medievales y el Papa, y en él veis, básicamente es una esfera que representa el mundo con una cruz para decir que el mundo es cristiano. ¿De acuerdo? El simbolismo está bien claro.
Es más, el Papa en la Edad Media daba la bendición Urbi et Orbi, que quiere decir en latín a la ciudad y al globo. Si estaba bendiciendo al globo sería por algo, ¿vale? Vale, pero no solamente esto, si os vais antes de eso, veis a toda esa lista de autores, San Agustín, Boecio, San Isidoro, San Beda, el Frico de Ainsam, son todos, incluso de la época que llaman a veces la época más oscura, la Edad Media, que es el principio de la Edad Media, en todos ellos lo dicen, ¿vale? O sea, no es la excepción, es la norma. En el mundo islámico lo mismo, de hecho hay un califa que ordena medir la circunferencia y después se miden, no solamente repito que es el concepto de que la Tierra es una esfera, sino que sabían cuál era su radio, ¿vale? La pregunta es, ¿quién dijo de verdad en esta época que la Tierra era plana? Pues fijaos, mirad en esa lista. En primer lugar aparecen Anaximandro, Leucipo y Demócrito, que son todos, por si no lo sabéis, son filósofos presocráticos. O sea, mucho antes de Aristóteles y de todo esto, no tiene nada que ver con la Edad Media. Después, en 600 años nadie, y después hay tres fuentes, se discute un tal Diodoro de Tarsio, a Lactancio y Cosmas Indicopleustes. Seamos honestos, ¿alguno de vosotros ha oído hablar de esos tres? No, ¿verdad? ¿Alguno había oído hablar de Dante, de Santo Tomás o de San Agustín? ¿De acuerdo? Eso os da una idea de cuáles eran las fuentes. De hecho, honestamente, de esos, el único que tiene un cierto nombre en los círculos históricos es Lactancio, ¿de acuerdo? Es el único que realmente se le hace un poco de caso. Los otros son completos desconocidos. Bueno, entre los mitos hay una idea que os pongo aquí, que es que se dice que en la Edad Media se representaba a la Tierra con lo que se llama un mapa TIO, que como veis es Europa, África y Asia, formando entre el agua una T y una O. Y dicen, es que en la Edad Media eran unos ignorantes porque se creían que la Tierra es así. Bueno, mirad el mapa de la derecha, que me imagino que alguno de vosotros habréis usado para llegar hasta aquí, y si vosotros seguís eso, el metro de Madrid no va en esas direcciones, ¿de acuerdo? Eso es un mapa simbólico. Es un mapa que os sirve para orientaros de cuáles son las líneas, pero las líneas no hacen estos giros así bruscos, las líneas hacen curvas y esas orientaciones no son todas exactamente norte-sur, oeste-oeste. Es un mapa simbólico. De la misma manera, eso era un mapa simbólico en la Edad Media, que básicamente lo único que hacía, el propósito era decir que Jerusalén era el centro simbólico del mundo. El centro en el sentido de que era donde se había muerto Jesucristo. De hecho, esto es un mapa de la Edad Media tardía de 1450, que os dice realmente lo que pensaban cómo era. Y como veis, hombre, perfecto no es, pero es un mapa decentillo, ¿vale? De hecho, podéis reconocer la mayor parte de las estructuras en el Mediterráneo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el mito? Y curiosamente, esto está muy bien estudiado. Y el mito se debe a ese señor. Se llama Washington Irving, para los que los conozcáis. Es un escritor estadounidense que vivió y murió en Nueva York, pero estuvo de visitante en España, de hecho fue aquí embajador, y estuvo viviendo en la Alhambra. Yo que he vivido en Granada 8 años, y cuando visité la Alhambra, estuvo de ocupa en la Alhambra, estuvo viviendo en una habitación en la Alhambra, y hay ahora un cartel en que os podéis decir, aquí estuvo viviendo Washington Irving. Bueno, pues este señor era lo que hoy en día llamaríamos un escritor de bestsellers, y escribía libros para vender. Y entonces se inventó tiene un libro que se llama Los viajes y descubrimientos de Cristóbal Colón, que la Wikipedia directamente le llama biografía ficticia. Se lo inventó todo para vender libros. Y dice que básicamente que fue juzgado por el Consejo de la Inquisición en Salamanca. Después de eso, de Washington Irving, hay otra serie de autores franceses y estadounidenses que veis ahí, ¿de acuerdo?, que siguen propagando y amplificando el mito. Para que veáis un poquito qué decía, aquí tenéis un texto un poquito largo de Washington Irving, pero básicamente es un poquito lo que os decía. Entonces dice que Colón fue asaltado con citas de la Biblia del Testamento, el libro del Génesis, los Salmos, bla, 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 y le dieron datos, libros de San Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio, San Basilio, y Lactancio. Con el único con el que aciertas con Lactancio, ¿os acordáis que os lo he dicho antes, vale? Bueno, total, que él básicamente decía que le amenazaron, bla, 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 y que él tuvo que aceptarlo porque si no, no sabía lo que le iban a hacer. Esto, como repito, es completamente ficticio. Y además se encuadra esto y esto que habéis visto aquí antes. Todos estos escritores, sobre todo los dos últimos, son
es de una época en la historia de Estados Unidos en que hay un fuerte movimiento anticatólico por culpa de los inmigrantes italianos que estaban llegando, irlandeses. Y entonces llegó a haber hasta un partido político anticatólico, y entonces esto que veis es parte de la propaganda que hicieron en aquella época. ¿Qué acabó pasando? Que de alguna forma esa propaganda se ha quedado y se sigue diciendo. A mi hija, cuando estaba en primero de primaria, le contaron esto en el colegio. ¿De acuerdo? Bueno, esto que veis aquí, por ejemplo, son grabados, pinturas del siglo XIX, en el cual aparece Cristóbal Colón ante la Inquisición, que se basa todo en este mito. Repito, todo esto es siglo XIX. Es como en el siglo XIX estaban viendo una historia inventada de unos cuantos siglos antes. Nada de esto es contemporáneo. ¿Qué es lo que pasó de verdad con Colón? Os podéis preguntar. Bueno, pues como los que sabéis la historia, intentó primero convencer a Juan de Portugal. Como no lo consiguió, se fue a Granada, que los reyes católicos estaban ocupados con la conquista. Y entonces, lo que los reyes católicos mandaron formar es una comisión real, no la Inquisición. Obviamente no es lo mismo. Vale. Entonces, la comisión se reunió. Hay 3 reuniones. Esto, por cierto, acordaos, siempre que intentéis entender la historia de España, recordad que la burocracia ha sido igual de horrible antes que ahora. ¿Vale? Con lo cual eso quiere decir que todo está documentado, todo esto podéis ir a los archivos determinados y encontráis lo que pasó. Y entonces le rechaza la expedición por varias razones. La primera, la distancia, y es que le dicen, este tío quiere llegar a Japón. El diámetro de la Tierra, la circunferencia son 40.000 kilómetros, Japón está en el 5.º pino y se van a morir todos en el camino. ¿Vale? Y Colón nunca, por ejemplo, en sus escritos menciona el problema del redondel, lo da por obvio, y el motín de la tripulación fue por hambre y sed, obviamente, no por miedo a caer por el borde. Esto que tenéis aquí, de hecho, es una representación de cómo es la Tierra de verdad, y lo que tenéis dibujado aquí en gris es donde Colón les intentó convencer a los reyes que estaba Japón. ¿Vale? Bueno, lo que veis aquí son los trazos de los primeros mapas que hicieron, que bueno, como veis, pues más o menos, vale, están donde deben estar, y entonces lo que se encontró fue otro continente que no tenía nada que ver. O sea, a los reyes católicos, básicamente, lo más probable, en esto los historiadores dan dos versiones. La primera, que Colón tenía información secreta de que había algo, todo posible, o lo otro, que tuvo mucha suerte, y desde el punto de vista de los reyes católicos, probablemente les dijeron, bueno, esta expedición es una locura, existe una probabilidad muy pequeña de que tengan éxito, pero en caso de que tengan éxito, las ganancias son muy grandes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y por último os dejo con esto que veis aquí, esto cada uno lo habéis visto, este es un grabado de Flammarion, que es famoso porque es cómo se representa esta ignorancia medieval en el cual cuando llegó el Renacimiento se rompió la bóveda celeste y se vio que había algo detrás. ¿Cuál es el problema? Que este grabado es de la misma época, es 1888. Es esta misma época en que se está creando toda esta propaganda y no tiene nada que ver con lo que pensaban en la Edad Media. Y por último, os dejo esto para los que queráis saber más. De hecho, lo iba a traer, pero se me ha olvidado. Esto es tan sencillo como lo podéis buscar en la Wikipedia, si no es nada oculto ni ningún libro oscuro. Ahí tenéis 2 citas de la Wikipedia en español y de la Wikipedia en inglés, ¿vale? Y eso que tenéis ahí abajo es un libro en inglés, el que quiera puede apuntar la cita, lo venden en Amazon, ¿de acuerdo? Se puede comprar en inglés, se puede comprar en Amazon en España, y ahí tenéis básicamente que es un resumen de lo que os he dicho, que es que todo esto es un mito creado a propósito y por motivos ideológicos. Eso es todo.